Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidos a la cuarta sesión del seminario. Y bueno, como ya mencionaban, antes de comenzar con los temas programados para el día de hoy, comentaré brevemente algunos puntos importantes que se hablaron en la sesión pasada por parte de los presentes. Bueno, para comenzar a introducir un poco el estudio de las obras de Heródoto, pues primero es importante tener en cuenta que la poesía es una memoria activa que ofrece claves para comprender el presente. Y retomando un poco el concepto de teogonía, se entiende como un ejercicio de memoria, pero que no es neutra. Es por ello que no debe leerse como un relato inocente. Y adelantando un poco la discusión al tema del poder, pues durante la sesión también se entendió que este no es absoluto. Aquí entra el papel de la memoria selectiva, ya que se encarga de organizar, estructurar, controlar y legitimar decisiones y procesos. Y bueno, ahora retomando a Heródoto, vale la pena preguntarse por qué se le considera el padre de la historia, qué implicaciones tiene esa etiqueta y qué es lo que nos hace voltear hacia él hoy en día. Bueno, con él vemos que hay una nueva forma de concebir la historia, pues ya no solamente se usa para narrar, sino para investigar e indagar. Y al preocuparse por el olvido, él decide escribir. Y pues esto tiene mucho sentido cuando es un contexto de guerra, ya que se rescata lo que puede estar en riesgo. Y también con él vemos que cuando la narrativa no es lineal, pues esto nos permite conocer otros mundos y realidades. Bueno, igual sus obras nos permiten comprender que las narrativas suelen favorecer al poder y para ello pues es necesario un enemigo para darle sentido a esa narración. Es por eso que debe estudiarse de una forma crítica. Y, y bueno, respecto a la manera en la que él escribe, se retomó que al ser iniciador de diversas ciencias, pues sus textos tienen muchos elementos que la vuelven difícil de clasificar. Es por ello que en la historia todo es importante. Y bueno, eso fue un poco como de la discusión que se abordó y pues teniendo esto en cuenta, cedo la palabra. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Aranza. Bueno, en efecto, hemos intentado ver una serie pues de eventos que marcan transiciones. Ajá. No necesariamente entenderlo como retrocesos o progresos, que tal vez sería verlo desde nuestra perspectiva, pero sí cambios que dan cuenta precisamente de los contextos, que dan cuenta precisamente de las inquietudes que van surgiendo. De hecho, algo que es bastante interesante y pasa en el caso del propio Heródoto, pasa en el caso del abordaje que haremos el día de hoy, pasa con el propio Tucídides, pues están escribiendo al calor de los hechos, están escribiendo sobre situaciones, no en todos los casos, pero sí en el eje primordial de sus historias, algo que acaban de vivir. Es más, de hecho, con los conceptos actuales diríamos que es historia del tiempo presente. Algunos incluso catalogan a Heródoto, y esos elementos de los que se discutieron en la sesión anterior, de periodista, de etnógrafo, de una serie de acciones que rebasan y por mucho el quehacer puramente del historiador, ¿no? Claro, entendido no al modo de la profesionalización de la historia, pero sí como una práctica que implicaba otras acciones, otras cuestiones, otras interrogantes. Entonces, es interesante ver todo esto precisamente dentro de esa lógica de transiciones, de cambios, de peculiaridades, es que se introduce este texto que rompe un poco otra vez con esta secuencia, ¿no? Porque lo lógico hubiera sido, si lo estamos viendo, repito, en un malentendido orden de progreso, de evolución, de avance, pues de Heródoto seguiría Tucídides, ¿no? Y incluso el propio Tucídides es muy claro, muy crítico al decir que él está haciendo un método o implementando un método de mejor manera. Lo que introducimos aquí es otro género,
que tal vez no habíamos atendido en los módulos anteriores, no con las características concretas de Esquilo, pero que no es menos interesante que la historia, o menos interesante no sé, que las épicas o las epopeyas que también hemos revisado, ¿no? Porque finalmente, y esa es una de las grandes conclusiones de este seminario, así está pensado de entrada, es pues la obra es hija del autor y al mismo tiempo el autor es hijo de su tiempo, ¿no? Y no en una forma lineal como podría entenderse, sino que se van interconectando entre ambos, ¿no? Por ahí Michelet tiene una frase de que yo soy hijo de mi obra y no al revés, como se los acabo de mencionar, ¿no? ¿Por qué? Porque él lo que nos dice es, le dediqué 40 años a escribir la historia de Francia, entonces al final, cuando la termino, yo me parezco más a ella que ella a mí, ¿no? Claro, ahí podríamos entrar a debatir estas cuestiones filosóficas, pero la reflexión creo que es interesante y da. Y bueno, ajustándonos a las divisiones que normalmente hacemos, en esta ocasión Walter nos va a presentar un poco el contexto y posteriormente Eduardo va a entrar de lleno en el texto y ya veniremos después a la ronda de intervenciones de ustedes. Entonces, le cedo la palabra a Walter. Estás muteado. Ahí estás ya. Ya, Dale. gracias, Misael. Bueno, vamos a comenzar resaltando los aspectos, digamos, clave de la obra de Esquilo en el contexto en que fue escrita esta obra. En primer lugar, es considerada la tragedia más antigua que se conserva en su totalidad y bueno, pues posee un enorme valor histórico simplemente por ese hecho. Luego, por otro lado, lo que expone esta obra pues son las guerras médicas, es decir, las guerras entre griegos y persas. Y eso, bueno, pues también en eso estriba gran parte de su significación histórica, porque estamos frente a uno de los procesos históricos más importantes de la antigüedad y que son coyunturales, digamos, para la sociedad occidental, ¿no? La cultura occidental en sus orígenes. Entonces, muy importante no perder de vista. Específicamente, esta obra se centra en la derrota persa en la batalla de Salamina en el 480 antes de Cristo, uno de los enfrentamientos, ¿no? De las batallas decisivas de esta guerra y de las más memorables de la antigüedad en esta etapa. A diferencia de muchas tragedias griegas que se basan en mitos heroicos, esta obra, Los persas de Esquilo, pues ya se centra más en los acontecimientos, ¿sí? En tratar de registrarlos de la manera más fiel posible. Eso porque se trata de un acontecimiento contemporáneo, o sea, Esquilo está escribiendo prácticamente en el momento en que se están suscitando los hechos históricos, él forma parte de ese proceso y bueno, entonces va incluso a participar, ¿no? Directamente en las guerras contra Persia. Se dice que probablemente participó en la batalla de Maratón en el 490, entonces él es testigo y actor de los acontecimientos históricos. ¿Por qué es importante esta obra desde el punto de vista histórico? Bueno, porque refleja la significación, ¿no? Y la dimensión que adquirió el conflicto entre el imperio persa y las polis griegas, ¿no? Y es una lucha de civilizaciones. De eso da cuenta este libro, ¿no? El enfrentamiento, desde luego militar, político, pero también cultural, entre una de las civilizaciones que encabezaban, ¿no? El mundo o la visión oriental contra la visión occidental, ¿no? Entonces eso pues ya es un punto que hay que considerar. Luego, pues van a representar ese enfrentamiento para los griegos principalmente, pues una lucha no solo por su autonomía política, por liberarse o hacer frente al expansionismo persa, sino también es una guerra de supervivencia, ¿no? O sea, la civilización griega se está jugando, ¿no? La vida en ello,
puede colapsar, ¿no? Si no sale bien librada de ese enfrentamiento, y entonces, bueno, le va a servir ese proceso tanto para consolidar su identidad política y cultural, como también para defender su libertad frente al despotismo oriental, ¿no? Ante el expansionismo del imperio persa. Y esto también no hay que perderlo de vista, es muy importante. Filosóficamente, esta obra, ¿no?, desarrolla temas fundamentales sobre la tragedia griega, especialmente las relaciones que va a sostener el ser humano con el poder y también con el destino, ¿no?, que es algo muy particular de la filosofía y de las tragedias griegas. Uno de los conceptos centrales de esta obra, pues, es la ibris, ¿no?, un término griego que alude a la desmesura, el orgullo excesivo, vaya, el exceso de poder y la arrogancia de los personajes o de los actores históricos. En este caso, Jerjes encarna lo que es la ibris, y eso expresa pues un desbordamiento más allá de lo humano, ¿no? Incluso Jerjes se llega a concebir como un dios, ¿no? Y es algo que desde el punto de vista moral y filosófico de la civilización griega, pues es sumamente criticable, ¿no? Es deleznable, justamente porque está sobrepasando los límites de lo humano, establecido a partir de la concepción sagrada, ¿no?, de la existencia, ¿no?, a partir de lo que, de la relación que tienen los seres humanos con los dioses, podríamos decir. Entonces, bueno, esta tragedia también plantea una reflexión sobre la fragilidad del poder político, porque realmente Jerjes, ¿no?, es un personaje que va a sucumbir ante su propia ambición, a su exceso de confianza, a su soberbia, y eso lo hace débil, ¿no?, a final de cuentas. Tiene un valor historiográfico muy importante la obra, porque justamente retrata este conflicto bélico a partir de la visión de los griegos, ¿no?, en el momento en que se suscitaron los hechos. Digamos, es fuente primaria para entender lo que fueron las guerras médicas y sobre todo la construcción de una ideología y de las identidades griegas a partir de ese conflicto, porque como yo les decía, simbra, ¿no?, a la civilización griega, y eso le permite a sus ciudadanos, ¿sí?, a las distintas comunidades, a pensar dónde están parados, hacia dónde van y cómo pueden hacer frente a una tragedia que comparten en común, ¿no? Y justamente, bueno, pues ese es uno de los aspectos, digamos, importantes, ¿no?, relevantes en términos historiográficos, porque también da cuenta de la forma en cómo se asumen los griegos de esa época, cómo se autodefinen como ciudadanos, cómo entienden su cultura y también cómo ven al adversario, ¿no? Entonces, digamos que ese es el contexto histórico, pues, de la obra. Es un contexto básico. Y bueno, no sé si de una vez paso a la cuestión de los conceptos o quieren agregar algo. Si quieres, dejamos que Eduardo aborde el texto Haga y su ya después. intervención. Ok, Sí, 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 sí. perfecto, me parece bien. Vale. Va. Pues muchas gracias. Hola a todas y a todos. Pues sí, como bien ya comentó Walter algunas cosas, y también Misael, pues Los persas es esta obra escrita por Esquilo. Lo que decíamos en la sesión pasada es que íbamos a cambiar de género. No, esto no es historia como tal, sino que es teatro, ¿no? Y entonces en el teatro pues también se cuentan algunas historias. Hagamos de cuenta que es lo equivalente a lo que hoy serían pues los medios de comunicación, el internet, la televisión, eh, o el mismo teatro, ¿no?, que recuentan estas historias. Entonces, en Los persas es una obra que ya bien mencionaron, fue escrita en el 472 a.C., y relata pues esta derrota del ejército persa en la batalla de Salamina, pero la perspectiva es inusual porque retrata a los vencidos. En realidad no está retratando a los griegos, sino que trata todo el tiempo de los persas.
Y aquí algo interesante es que vamos a ver cómo sale, o una de las protagonistas de la obra es la reina Atosa, que es la madre de Jerjes, y un coro de ancianos persas que están esperando las noticias, ¿no?, de la expedición militar que Jerjes hizo contra los griegos. Entonces, la sesión pasada estábamos viendo a Heródoto, que prácticamente nos está contando cómo van a ser estas guerras entre griegos y persas, y este Esquilo nos está contando pues un poco como cuál sería la versión de los persas, ¿no? Entonces, de repente llega este mensajero que confirma la catástrofe, ¿no? Que la flota de los persas pues fue derrotada y el ejército pues había sido destruido, ¿no? Y entonces aquí es cuando llega como al punto más álgido de la tragedia, cuando aparece el fantasma de Darío, quien atribuye pues la derrota a Jerjes por su desmesura, ¿no? Por su ibris, por su arrogancia, como bien ya mencionaba Walter. Hay que recordar, ¿no?, que Jerjes, o nos cuenta Heródoto, que no podía cruzar ese estrecho de mar en donde está el Helesponto, manda a construir un puente de barcos, pero una tormenta termina derribando el puente, y entonces Jerjes manda azotar al mar, ¿no? Le manda dar azotes y manda a crear unos grilletes que el rojo vivo los manda al fondo del mar y maldice al mar, ¿no? Porque dice que Jerjes lo pasará, quiera o no. Entonces, esta acción de Jerjes, aquí no sabemos si Jerjes realmente hizo eso, ¿no?, desde la versión de los persas, pero es la versión de los griegos que tenemos, y entonces Esquilo, siendo griego, pues dice, aquí está, ¿no? Jerjes fue soberbio, ¿no? Actuó con desmesura, ignoró los límites impuestos por los dioses, por la naturaleza, y incluso, ¿no?, los límites de la prudencia política. Y entonces, finalmente, en la obra nos cuenta cómo Jerjes regresa derrotado y ya llega todo vestido en harapos, y la obra concluye pues con un lamento colectivo por la ruina del imperio. Básicamente, pues eso es de lo que trata el texto, ¿no? Pero aquí vamos a destacar algunas cosas que se deben decir, ¿no? Primero es que la batalla de Salamina tuvo lugar en el 480, entonces estamos solo 8 años antes de que se representaran los persas. Y aquí es importante no pensar en la obra y a lo mejor no pensar tanto en quién la escribió, sino quiénes estaban viendo esa obra. Entonces, el mismo Esquilo había participado en la batalla de Salamina, y es muy probable pues que la mayor parte del público que estuviese ahí fueran los combatientes, o más bien los excombatientes que habían estado en esa batalla. Entonces, hay una conexión particular, ¿no?, entre una obra que trata una historia en la que el público se hace parte. Ahora, hay que pensar que el teatro griego es particular porque ahí era donde pues se comunicaban las ideas políticas, ¿no? Uno pensaría que sería en el Ágora, o sería en estos lugares más con edificios, en lugares que están más vinculados a la política, pero en realidad donde la política se comunica a las personas es en el teatro, ¿no? Ahí es donde se simplifican algunas de las cuestiones y se presentan estas obras, la gente va ahí. Hay todavía un debate, ¿no?, sobre si las mujeres iban o no iban, pero lo que es seguro es que iban los hombres, los propietarios, los ciudadanos, y entonces ahí era donde pues también aprendían o discutían de política, ¿no? Pensemos, ¿no?, que es un tiempo donde no están estos medios de comunicación tan desarrollados. Si ustedes han visto, por ejemplo, la nueva película de Gladiador, van a ver cómo de repente hay una escena donde hay un senador romano que está en una especie de Starbucks, ¿no?, de la época, y está leyendo el periódico, ¿no?, y ahí está comentando de política. Eso es completamente falso, ¿no? Los romanos o esas personas del mundo antiguo no iban a un café a comentar, a leer periódicos o escritos y a comentar de política. Iban al teatro, iban al circo. Ahí se hacían, por ejemplo, los romanos, ¿no?, hacían las representaciones de las batallas, y esa era la forma que el imperio tenía de comunicar a las personas lo que había pasado.
pues este género lo inventan en cierta medida los griegos, ¿no? Sobre todo en esta obra estamos viendo cómo aquellos que estaban ahí, pero también aquellos que no estaban ahí, se van enterando de cosas, ¿no? Que van pasando dentro de la política del imperio. Y en este sentido, pues es importante pensar esto porque hay que pensar que esta no es solo una celebración de la victoria de los griegos sobre los persas, sino que aquí hay que pensar otra cosa, que también Esquilo es un pensador o es un escritor que no es tan filoateniense como lo había sido Heródoto, ¿no? Heródoto exalta un poco a los atenienses, exagera, está todo el tiempo pues escribiendo la historia del imperio. Esquilo es más crítico al imperio, ¿no? Y evita pensar en los persas como monstruos. Heródoto los deforma, ¿no? Los exagera. Esquilo dice, no, tranquilos, los enemigos no son monstruos, ¿no? Y muestra cómo también ellos son seres humanos y que sufren la consecuencia de la guerra. Entonces, eso es importante. Y dos, resulta esto importante, ¿no? Porque los griegos también empiezan a definirse con respecto al otro, ¿no? Sin negar completamente su humanidad, ni la humanidad del adversario. Esto va a retornar, va a renacer poco tiempo después, con Antifonte, por ejemplo, en el año 411, que él decía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre griegos y bárbaros? Dice, si los griegos respiran por la nariz, comen por la boca, ¿no? Entonces dice, si básicamente son iguales a nosotros, no hay una diferencia, ¿no? Es más bárbaro el que llama bárbaro a los bárbaros que el mismo bárbaro, ¿no? Ahí también estamos viendo cómo empieza a nacer un poco esto del cosmopolitismo, estas ideas de que la humanidad es igual, ¿no? Interesante también aquí, bueno, esto es en Antifonte, ¿no? No es Esquilo, pero Antifonte pues decía, ¿no? Hay una diferencia que son las leyes, el nomos, y la otra es la physis, ¿no? Lo físico nos hace a todos iguales, las costumbres nos hacen diferentes. En este texto de los persas, entonces está este elemento, ¿no? Primero, el otro no es tan otro, ¿no? Es tan humano como nosotros. Y dos, es una advertencia, ¿no? El imperio persa aparece como la gran potencia, decía un autor del siglo XIX, que se llamaba Belloc, ¿no? Que la historia ateniense es una etapa particular perdón, la historia griega es una etapa particular de la historia persa, ¿no? O sea, básicamente el gran titiritero era el imperio persa, los griegos, nosotros tenemos los testimonios de los griegos, parece que son el centro del mundo, pero en realidad el centro del mundo estaba en Asia, ¿no? Tenían un imperio vastísimo, y los griegos luchaban ahí por mantenerse independientes de estos persas, ¿no? Y entonces, este es interesante porque los griegos ven a los persas como un gran imperio, ¿no? Que se expande, que expande su dominio y sus capacidades políticas y militares por todas partes, pero al mismo tiempo, cuando los atenienses derrotan a los persas, los atenienses empiezan a ver algo. Atenas se empieza a expandir, ¿no? Y Atenas va a empezar a generar todo un sistema de alianzas que le van a hacer pasar. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, cuando Tucídides nos dice, Atenas pasa de la hegemonía a la arqué, ¿no? Esto podría traducirse como de la hegemonía al imperio, ¿no? Atenas se involucra o interfiere en la política exterior de sus adversarios, mantiene un control centralizado y entonces empieza a expandir su influencia en el Egeo y se empieza, luego de las guerras médicas, pues a construirse o a conformarse como una gran potencia. Y entonces lo que nos está diciendo también Esquilo aquí es, miren a los persas y nos está diciendo, cuidado atenienses, ¿no? Estas son las consecuencias de la hiperexpansión de Atenas, ¿no? Y esta idea de la hiperexpansión o de la sobreexpansión, la vamos a ver en un autor del siglo XX que se llama Paul Kennedy, dice todas las grandes potencias, su libro se llama Auge y Caída de las Grandes Potencias, y dice cuando están en un auge, ¿no? Caen en esta trampa de la hiperexpansión, se van expandiendo cada vez más,
gastan cada vez más recursos en mantener esa expansión y eso termina finalmente pues debilitando sus finanzas y debilitando su misma fuerza que los había hecho expandirse, ¿no? Es como una especie, podríamos trazar, de ciclo, ¿no? De auge y caída entonces de las potencias. Lo interesante es que Esquilo en esta obra lo está anticipando, ¿no? Nos está diciendo, el imperio persa fue arrogante, se hiperexpandió y ahora sufre las consecuencias. Cuidado, atenienses, ¿no? Cuidado con hacer lo mismo. Y sobre todo se lo está diciendo a los soldados que participaron en esa guerra y al público en general, pues que se está enterando de estos acontecimientos. Entonces, de ahí viene pues esta advertencia de Darío, ¿no? Que dice que ningún poder es ilimitado, la ambición desmedida suele conducir al fracaso y entonces estos son los debates de la expansión imperial. Parece que es un libro entonces que pasó o una historia que nos están contando desde hace 2500 años, pero un poco la idea de este seminario pues es actualizarla, ¿no? A nuestros días y lo estamos viendo con lo que está sucediendo con Estados Unidos, Occidente, ¿no? Que intentan controlar cada vez más o tiene cada vez más dificultades por mantener ese control imperial. Y bueno, también la obra entonces tiene esas dos características, ¿no? Que ya mencionábamos, decir, a ver, todos somos iguales y cuidado con expandernos de más. Y también lo que va contraponiendo, pues es como dos tipos de organización, ¿no? Una forma particular de organización política frente a la otra. La primera es se asocia, ¿no? A los griegos con la libertad política y a los persas con una especie de dominio imperial. Entonces, un poco lo que nos está diciendo Esquilo es, si nosotros queremos mantener la libertad política, debemos evitar el dominio imperial. Y esto lo vamos a ver cuando el mensajero llega, ¿no? Y el mensajero cuenta cuál es el grito de batalla con el que avanzaban los griegos, ¿no? Que decía, adelante, hijos de Grecia, ¿no? Libertad, liberad vuestra patria, a vuestros hijos, a vuestras mujeres, a los templos, a vuestros dioses ancestrales, a las tumbas de vuestros antepasados. Esta es la batalla por todo ello, ¿no? Entonces, también hay una idealización del mismo pueblo griego y diciendo, esta libertad es característica de esta forma de organización política. Si esta forma de organización política se rompe y copiamos otros modelos, pues también estaríamos poniendo en peligro nuestra propia existencia, esencia, un poco eso, ¿no? Entonces, los persas no trata únicamente de cómo se contó una batalla o cómo se representó al enemigo, ¿no? Sino que es una reflexión, creo que más profunda, sobre varias cosas. La fragilidad del poder, ¿no? Por tan grande, poderoso que sea un imperio, siempre es frágil. Otro, yo creo que es una obra, una tragedia, que es profundamente antibelicista, ¿no? Porque nos da cuenta o nos hace ver cuál es el costo humano de la guerra. Primero, la madre preocupada, ¿no? El coro de ancianos que lamenta, los antepasados en el fantasma de Darío que dice, pues, ya ves, lo hiciste mal, no sé qué. El mismo Jerjes que llega con harapos, todo arrepentido, y al final, pues, todo un imperio que llora, ¿no? ¿Y por qué llora? Por la guerra. Entonces, ese es otro mensaje. Y obviamente los peligros de la arrogancia política, ¿no? Y por ahí tenemos a un vecino en el norte, se parece un poco a Jerjes, con una ibris parecida. Entonces, ahí hay varios focos que se pueden discutir, ¿no? Y bueno, el mensaje central es, pues, ¿no? Que incluso los imperios más poderosos pueden caer cuando los gobernantes, pues, ignoran los límites de la prudencia y de la realidad. Y por eso, pues, esta lectura la escogimos como una continuidad en las lecturas que hemos ido viendo, importante para la historiografía, las relaciones internacionales, la política mundial, y que muestra los problemas de la hegemonía, de la guerra, de la identidad, como ya vimos, de la expansión imperial, que han acompañado, pues, a las sociedades humanas desde tiempos antiguos hasta la actualidad. Entonces, si nosotros, para comentar cómo está organizado un poco la idea del seminario, ¿no? La clase pasada vimos a Heródoto, que son los persas que llegan, los griegos que se defienden,
y los derrotan. Esta reflexiona sobre cuáles son las posibilidades de que los atenienses se conviertan en un imperio y cuáles son las implicaciones. Y lo que vamos a ver en la siguiente sesión con Tucídides es precisamente ese imperio ateniense que está en su esplendor, que se hiperexpande y que empieza pues la caída, ¿no? El futuro, decía Wallerstein, que el futuro de la hegemonía es su decadencia, ¿no? Y entonces es una especie de ciclo que se muestra en tres obras distintas, tres autores distintos, tres estilos distintos, pero que guardan una misma continuidad y que metodológicamente estudiarlos nos permite comprender pues el mundo de hoy. Y bueno, dejo hasta ahí mi participación porque creo que estoy exagerando ya. No, Muy bien, estuvo Eduardo. bastante bien. Sí. Muy bien. Bueno, creo que ya comentaste muchas de las cosas que iba a comentar. Yo nada más voy a puntualizar para ya no robar más tiempo al seminario. Retomo, ¿no? Uno de los conceptos más importantes presentes en la tragedia es la ibris, ¿no? Entendida como la desmesura, la arrogancia, ¿no? La desproporción del poder. Y Jerjes encarna perfecto este concepto, ¿no? Es un concepto que define eso, ¿no? Es un gobernante impulsado por la ambición, una excesiva confianza en sí mismo, la arrogancia, en gran medida pues sostenida, ¿no? En la fuerza militar de sus ejércitos, ignora los límites de lo humano, ¿no? Él se llega a concebir como un dios, lo cual también desde el punto de vista de la cultura griega, de la moral de los griegos de aquella época, pues era un desafío a los dioses, ¿no? Y Jerjes termina pagando por plantarle, ¿no? Esa cara al destino. Y lo peor de todo es que termina también provocando la destrucción de su propio pueblo, ¿no? Ese es el costo más alto que tiene su soberbia. Y este es un concepto que sigue siendo muy relevante en la actualidad. Ya lo mencionaba Eduardo sobre cuántos Jerjes no podemos identificar hoy en día, ¿no? En este año, en este momento, pues son muchísimos, ¿no? A lo largo de la historia. Por ahí están algunos alumnos que están con nosotros en la clase de México, Historia Moderna de México, y cuando hablamos de la invasión francesa, la segunda intervención francesa en México, pues uno de los temas más importantes pues es justamente la batalla de Puebla y la manera en cómo se desempeñó y cómo se comportó el conde de Lorenzés, ¿no? El mariscal del ejército francés que se enfrentó a las huestes del general Zaragoza en 1862, pues refleja eso, ¿no? Lo que es Jerjes. La ibris, pues, como categoría o unidad unidad de análisis, pues funciona, ¿no? Bien para el análisis histórico y no caduca, ¿no? No ha perdido vigencia. Entonces, eso también es importante reconocer. Otra cosa que también podemos reflexionar como historiadores es el valor de este tipo de fuentes, ¿no? O sea, el historiador no nada más debe concentrar su atención en las fuentes tradicionales, ¿no? En la historiografía propiamente hablando, ni tampoco solamente en los documentos de archivo, ¿no? Hay distintas fuentes, distintas categorías. Si bien esto, los persas de Esquilo no lo podemos considerar como una obra historiográfica en estricto sentido, pero sí nos sirve para entender una época, ¿no? Para entender a los actores históricos. Entonces, en eso también estriba su valor, ¿no? Y otra cosa que comentaba Eduardo, que es muy importante, es que esta obra justamente, ¿no? Va en contra de los discursos triunfalistas, ¿no? Esa historia oficial que generalmente construyen los vencedores, ¿no? Es una historia la que presenta Esquilo desde una posición humilde, ¿no? De reconocer que sí triunfamos, pero que estuvo en juego nuestra existencia y que tenemos que aprender tanto de nuestros errores como de nuestros enemigos, ¿no? Los de nuestros contrincantes. Es
rescatar la visión de los vencidos, pero con el objetivo de autoconocerse, ¿no? Es lo que hacen los griegos, es un ejercicio de autoconocimiento, de verse reflejados en el espejo de los persas para no incurrir, ¿no? En esos mismos errores, en esos mismos vicios. Por eso yo me refería que este texto también es importante porque expresa parte de esa cultura y de ese modo de pensar en aquel momento, ¿no? Y que podemos rescatar, ¿no? Ese aspecto, ¿no? Es realmente ilustrativo y es un ejercicio de reflexión que pues tendrían que hacerse todos los pueblos que en algún momento se enfrentan a una coyuntura, a una crisis como lo es una guerra de estas dimensiones, ¿no? Entonces, por eso también vale la pena retomar el valor historiográfico y también el valor filosófico de este texto, sobre todo a partir del concepto de ibris, ¿no? Otro aspecto relevante de la obra, pues, es la crítica implícita al autoritarismo y a la concentración excesiva del poder. Y esa crítica, pues, es constante, ¿no? O sea, tampoco caduca, por más que nosotros tengamos o cultivemos una determinada identidad ideológica o política, no podemos, o lo ideal sería justamente eso, no poder desprenderse de la capacidad y de la habilidad, ¿sí? De criticar el entorno político y cómo se tejen las redes de poder, cómo se construye la autoridad y todo lo que tiene que ver con el fenómeno político en general. Porque a final de cuentas eso es lo que determina, bueno, no quiero utilizar la palabra determina, pero lo que sí condiciona de manera muy puntual el orden social, ¿no? Y eso pues afecta a nivel individual y a nivel de las colectividades, ¿no? Entonces, una colectividad, un individuo que ha perdido la capacidad de criticar, ¿no? Más allá de su identidad y su filiación política, pues en gran medida ha cedido su razón, ¿no? A las pasiones políticas. Luego, bueno, pues desde el punto de vista historiográfico y filosófico, Persas es importante porque muestra cómo las sociedades construyen narrativas sobre sus victorias, derrotas y enemigos, ¿no? Y eso tiene que ver también con la construcción de su propia historia, ¿no? Cómo la van a manejar, desde el punto de vista de un discurso oficial, digamos, o un discurso crítico de sí mismo, si es lo que logra Esquilo, ¿no? Y es algo muy difícil de ver en la mayoría de los discursos nacionalistas, ¿no? Que no se hace esa reflexión. Actualmente, bueno, pues este enfoque es fundamental, ¿no? Para analizar temas como la propaganda, por ejemplo, el nacionalismo, la construcción de las identidades políticas, los procesos democráticos, y hay algunas preguntas que vale la pena plantearnos, siempre pensando, ¿no? En lo que nos dice esta obra. ¿Cuáles son los límites del poder, ¿no? Y hasta qué punto pueden ser tolerados por una colectividad, ¿no? Más allá del poder y la autoridad que encarne el líder político, ¿no? ¿Qué ocurre cuando los gobernantes actúan sin prudencia, ¿no? Eso también vale la pena reflexionarlo. Generalmente están en juego muchas cosas más allá de los intereses y necesidades políticas del personaje, ¿no? O de sus aspiraciones, sino que está en vilo, pues, toda una civilización, como pasó con los persas, ¿no? Las decisiones de Jerjes llevaron, ¿no? A prácticamente el colapso de una civilización, claro, en ese momento, pues, más poderosa del mundo antiguo, ¿no? Cómo afectan las guerras a las sociedades. Y esto también es muy interesante porque no solo afecta a los vencidos, ¿no? Los ganadores también salen heridos, lastimados, ¿no? Afectados de manera muy, muy clara, ¿no? Y esto también vale la pena reflexionarlo, ¿no? Está de más, y lo demuestra Esquilo, pues alzarse el cuello con una victoria cuando también tuviste pues filas y filas de muertos, ¿no? Pueblos destruidos, saqueados, más allá de que
triunfó, ¿no? Una visión nacionalista, una idea de civilización sobre otra, ¿no? Sino realmente los costos humanos que va en todo ello. Y finalmente, bueno, pues de qué manera las comunidades recuerdan y reinterpretan sus conflictos, ¿no? Lo que yo les hablaba sobre la construcción de una narrativa histórica, ¿no? Que también tiene que ver con la memoria y con el recuerdo, cómo recordamos los hechos históricos, cómo los queremos resguardar en la memoria colectiva o simplemente olvidarnos de ellos en función de la posición que jugamos en el tablero de la guerra, ¿no? Si somos los vencedores, si somos los vencidos. Y lo interesante, pues, reitero, de este texto de Esquilo, es eso, ¿no? Que es una visión de los vencidos desde una posición muy humilde, muy reflexiva, que se sustenta en la razón y que parte de un proceso de autoconocimiento, ¿no? En términos socráticos. O sea, el pueblo griego se está autoconociendo a partir de esa experiencia histórica. Y eso también ayuda, ¿no? A construir esa imagen de una comunidad unida, ¿no? Justamente es una de las partes esenciales, pues, constitutivas del nacionalismo, ¿no? El de vivir dramas históricos de manera conjunta, como dice Benedict Anderson, ¿no? En su texto Comunidades Imaginadas, porque aunque no se conozcan todos los miembros de esa gran comunidad, están unidos porque han vivido los mismos dramas históricos, ¿no? Y han enfrentado enemigos en común y también, ¿no? Han compartido el triunfo, la victoria, las crisis políticas, y eso va tejiendo la identidad nacional. Y ese proceso de las guerras médicas, pues justamente permitieron a los griegos construir su identidad. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. No sé si quieran agregar algo más por ahí, compañeros. Yo quería agregar algo más, una curiosidad poco ociosa, ¿no? Pero precisamente cómo se recuerda Esquilo, ¿no? Tenemos el epígrafe de Esquilo o bueno, su epitafio más bien. Y el epitafio dice así, ¿no? Esta tumba esconde el polvo de Esquilo, hijo de Euforio y orgullo de la fértil Gela. De su valor, Maratón fue testigo y los medos de larga cabellera que tuvieron demasiado de él. Entonces, a pesar de haber sido un autor de estas tragedias, de estos escritos, pues es recordado por haber sido un soldado, ¿no? Un militar que combatió en Maratón y no es recordado por el teatro, ¿no? Paradójicamente. Y ya esta es la parte como ociosa y curiosa. Según la tradición o la leyenda, es que Esquilo murió porque algunas águilas, ¿no? Toman piedras, toman tortugas y luego las arrojan contra las piedras para que se les rompa el caparazón y entonces se comen a la tortuga. Y entonces Esquilo era calvo, ¿no? Dice la tradición, y un águila agarró una tortuga y aventó la tortuga sobre la calva de Esquilo y mató al pobre Esquilo, ¿no? Entonces, así dice la tradición, la leyenda, que así murió este autor. Pero bueno, creo que abrimos ya, o bueno, Michelle, adelante para que continuemos con el seminario. Sí, no. Sí, luego lo anecdótico resulta más ilustrativo, ¿no? Moraleja, hay que usar sombrero o en caso de alopecia, ¿no? Vamos a abrir. Yo por ahí tendría un par Un también yelmo, de comentarios. ¿Perdón? Un yelmo, por lo menos. Sí, bueno, todavía más práctico, digamos. Vamos a abrir y ya iremos viendo cómo se van dando las intervenciones. Si no, por ahí podremos apuntar algunas cuestiones. Siempre quedan elementos sueltos, ¿no? Pero nos interesa, pues, escucharlos, ¿no? Entonces, no sé quién quiere empezar. Acuérdense, pues, no es en afán de develar las verdades, sino, pues, de comentar, de intercambiar opiniones, por ahí enfoques. Es más, este tipo de anécdotas como la que acaba de compartir Eduardo, pues de pronto, repito, pueden ser buenas pistas para otras cuestiones, ¿no? Entonces no sé quién se anima.
Juan Manuel, mucho gusto en saludarte, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Se te escucha claro y fuerte. Buenas tardes. Perfecto. Muy bien. Pues nada más, sí reclamarles un poco porque estas lecturas son tan interesantes que nos distraen de nuestras tareas de la semana. Pero bueno, hay que nos disculpe el doctor Walter mañana que no vamos a llegar con la tarea, ¿no? Entonces, bueno, en fin, a mí se me Reprobado, Juan antoja. Manuel. Vas a quedar reprobado, Juan Manuel. Muy No, no es bien, cierto. no, exacto, no, Tienes ya, hasta las 23:55 así que no hay problema. ya se lo envié ayer porque sabía que hoy me iba a distraer con esto. Me imaginé, tú siempre vas un paso adelante. Muy bien, perdón. Bueno, a mí se me antoja con estas lecturas, o me llama o me trae a la mente, ¿no? O me da para evocar, pues a Nietzsche, ¿no? Y por concatenación directa, pues a Schopenhauer, ¿no? Pero también me llama la atención ahí porque Ricoeur, que yo lo di en el primer semestre, en el segundo, no recuerdo, cuando nos teoría de la historia y lo leí por primera vez, pues me volví loco, ¿no? No entendí nada de lo que nos decía, porque pues yo era puro y casto en esas formas, ¿no? Pero ya, ahora ya lo entiendo y me gusta. O también cruzarlo con Francis Yates, que es una lectura muy reciente que he estado teniendo, pero sobre todo con Mark Ferro, ¿no? Mark Ferro, que tiene que ver con esta cuestión del arte, ¿no? En un libro que participa con Le Goff y Nora, se llama Hacer la Historia, en el volumen 3. Y lo acabo de leer en esta semana, porque de eso se trata un análisis que nos encargó el doctor Walter. Y entonces ahí hay la cuestión del contraanálisis, ¿no? Entonces, yo me quiero referir independientemente que Nietzsche nos habla de la tragedia, el nacimiento de la tragedia, y Esquilo es vamos a decir que una de sus inspiraciones, ¿no? Que le ayuda a tratar de destruir a Sócrates, ¿no? En sus reflexiones, o la segunda intempestiva, en donde nos habla pues, de la utilidad de la historia, ¿no? Pero yo me voy a referir básicamente a Mark Ferro, porque es el que tengo mucho más fresquecito ahorita esta semana. Y bueno, pues ahí cuando habla Mark Ferro del arte, él nos dice que puede funcionar como el contraanálisis, ¿no? Y entonces, con Esquilo, podemos pensar que no es únicamente un poeta, sino que su arte, o sea, sus obras de tragedia, pues también revelan miedos políticos, ¿no? Y imaginarios sociales, ¿no? Tensiones del poder sobre todo, y las formas culturales de comprender la guerra, ¿no? Eh, y ahí cuando leemos un poquito los persas, pues también nos dice cómo Atenas construyó su memoria de Salamina, ¿no? Y cómo justifica simbólicamente su victoria. Y entonces, tal vez Ferro nos diría que la tragedia no es realmente un reflejo de la realidad, sino realmente pues lo interpreta, lo simboliza y lo reorganiza ideológicamente. Yo creo que por eso esta obra de Esquilo pues revela, como dice Ferro, lo visible como lo no visible de la polis ateniense, ¿no? Yo creo que pues hasta ahí mi comentario. Te agradezco mucho, Juan. Sí, bueno, a ver, con lo que empezabas, del tiempo y de las lecturas que luego nos atrapan, en el evento que tuvimos en la mañana era lo que les decía, ¿no? Que uno se da cuenta que está en el lugar indicado, pues cuando lo disfruta y no lo sufre, ¿no? O sea, a veces en lugar de quejarnos de que nos dejan textos muy largos o muchas tareas, al contrario, ¿no? Nos da una especie de frustración al saber que hay mucho que nos gustaría leer y pues a veces por cuestiones de tiempo no podemos. Y así sucede en ocasiones con estos textos, ¿no? O sea, tal vez no todos sientan la misma pasión y emoción al leer Esquilo, pero con uno o dos que lo disfruten, pues ya nos podemos dar por bien servidos, ¿no? Diciendo, pues que fue una buena elección.
y pues creo que lo es de sobra, ¿no? Porque pues ya llevamos con estas 4 sesiones y se da bastante para el debate, ¿no? Entonces, pues también de paso agradecerles a ustedes pues por el tiempo que le destinan a esto. No sé, me dejaste pensando ahorita sobre los planos implícitos e explícitos, ¿no? O sea, evidentemente, pues toda producción, en este caso, incluso tratándose de una obra de teatro, de una tragedia, se llame historia, se llame, no sé, un retablo de pronto en el arte gótico, se llame una película en el cine de oro mexicano, o se llame literatura en cualquier otro momento, normalmente es eso, ¿no? Yo siempre les decía, así sea ficción, en esencia, detrás hay algo que se conoce como régimen de verosimilitud, ¿no? Y eso es pistas de esa realidad que no son del todo ajenas a esa ficción, ¿no? En este caso, lo interesante, lo que podríamos seguir rascando y discutir es cuál es la intención que está detrás. Ajá, ¿qué es lo que esconde esta tragedia? Por ahí de pronto se me ocurre muy, muy superficial, pero se presta. Si en realidad era una humildad, como lo comentaba Walter, este reconocimiento al otro, a la alteridad, que es uno de los conceptos que utilizamos en la sesión pasada, o si tal vez es una forma de autoadulación, ¿no? El decir son tan grandes rivales, sin embargo yo los derroté, también puede ser eso, ¿no? Y sería todo lo contrario a esta humildad, ¿no? Pero son posibilidades, son lecturas, ¿no? Ahí se trata, repito, de buscarle, de argumentar, de fundamentar. A veces hay más preguntas que respuestas, ¿no? Pero también es precisamente lo interesante de estos ejercicios, ¿no? Pues si no, ¿qué discutiríamos y qué platicaríamos, ¿no? Mariela, te escucho. No sé si estás hablando, pero no se te oye. Bueno, no sé si sea yo de pronto. Ahí estás muteada, pero a ver, inténtale. Ahí estás muteada. Vale. Entonces, si quieres, cuando lo cambies, pues igual te cedo la palabra, ¿va? Vale. Entonces, Antonio, te escuchamos. Pues primeramente buenas tardes a todos. Eh, pues realmente ahorita con todas las sesiones de la mañana y lo de ahorita es una avalancha de información y que justamente conforme, eh, bueno, los que estuvieron en la mañana vieron la presentación de cada uno de los profesores y que los estuvo acompañando, pues veía cómo esos campos de formación y en cómo se van desarrollando, lo adaptan a la historia. A mí, ahorita con los comentarios y todo lo que hacemos como análisis, ¿no? De verlo desde igual de nuestra perspectiva, ¿qué es lo que quiso decir? ¿Realmente fue humilde? ¿Realmente estaba haciendo, pues, autoadulándose? ¿No? ¿Qué era? Pero, por ejemplo, a mí apenas, bueno, en el curso, estamos viendo en historiografía general 2 a los autores, ¿no? En este caso, por ejemplo, empezamos con microhistoria, con Ginsburg, y yo lo relacionaba un poco, digo, puede ser que esté mal, ¿no? Aquí hasta da miedo luego, bueno, que tantos saberes, pero yo lo relaciono tal vez o lo aplico justamente porque creo que fue nuestro sistema educativo, ¿no? Que era como de todo el conocimiento que te están dando es porque lo tienes que aplicar en algo, ¿no? Tan es así que en las matemáticas muchas veces cuando subimos de semestres, vemos que, pues, si no nos funcionan, pues, para qué las aprendo, ¿no? Ahora aplicado aquí, ¿no? Eh, justo, no, esa intervención a lo que venía era de que Ginsburg decía, ¿no? De esta parte de la microhistoria de individuos anormales, de individuos, pues sí, no era común, ¿no? Por ejemplo, en la obra del El queso y los gusanos, de Menocchio, ¿no? Que fuera letrado, que fuera un molinero así, pues el caso espectacular en esa área, ¿no? Y todas las evidencias, ¿no? En cómo pero después en clase lo empezamos a ver no nada más en la obra, sino a Ginsburg, ¿no? En donde mencionan algunas obras que él desde pequeño, desde la parte del contexto que él vivió,
se dio cuenta por qué era tan atraído a estas obras, ¿no? A escribir estas obras, a investigar este tipo de cosas. ¿A qué voy con esto? Digo, esta obra fue escrita, ¿no? Hace unos 1500 años aproximadamente, pero justo, ¿no? Su interés no era hacer como esta parte teatral, ¿no? Era esa parte de inmortalizar militarmente, ¿no? El hecho de que yo aquí combatí, pero nos quedamos sin la otra parte de la historia, esos fragmentos vagos de saber su historia, ¿no? O sea, por ejemplo, alguna memoria, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que lo orilló tal vez a unirse a la guerra, ¿no? No todos vemos la parte de la guerra de la misma manera, ¿no? Ahorita lo poníamos en los ejemplos. Eh, Ponemos a Jerjes, lo estigmatizamos y lo contrarrestamos, o más bien lo comparamos, perdón, con algo de nuestra época, ¿no? Que el clásico ejemplo es Donald Trump, ¿no? Y demás, políticos, con estas ansias de poder, ¿no? De buscar justamente estar sobre los demás, ¿no? Bueno, si lo vemos ahí, el mundo conocido, ¿no? Que para los griegos era el centro ellos. Y ahora lo vemos pues, que no era el centro del mundo, ¿no? Realmente, ¿no? Había otras potencias que podían hacerlo. Pero justo, ¿no? Y revelándolo así, igual, tal vez voy como encasillándome en un tema o en otro, pero lo veía relacionado justamente con Donald Trump y toda la historia de Estados Unidos, ¿no? Las intervenciones de guerra, intervenciones geopolíticas que han hecho en diferentes lugares, tanto de Medio Oriente como aquí en América Latina. Y me venía mucho el ejemplo con Vietnam, ¿no? O sea, si lo vemos es como la versión moderna de Jerjes en ese tiempo, ¿no? Donde llevó armamento militar súper especializado cuando técnicas muy simples dentro del Vietcong hicieron que vencer a este rival súper potente, ¿no? Y que los dejó en vergüenza de todos, ¿no? Y ahí es cuando cambian las versiones, ¿no? Esas versiones donde dicen, no, 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 ya no quisimos entrar más a hacer más daño, ¿no? Ambiental, social, económico, ¿no? Cuando realmente estaban viendo, ¿no? Ese avance, ¿no? Y lo vemos, y por ejemplo, esa historia, ese relato, podemos ponerlo como microhistoria de este fragmento, ¿qué nos diría, ¿no? Si le preguntaran tal vez en alguna memoria, ¿no? ¿Cómo vivió la guerra? ¿Cómo lo asimila tal vez con Jerjes? ¿En qué batalla? ¿Cómo fueran los generales? ¿No? Y que se pierde muchísimo y que justo, ¿no? Lo hace rico porque ahorita entramos en debate justo de, pues tal vez pensaba esto, ¿no? Tal vez solamente era como para honrar al imperio griego, ¿no? Bueno, voy a decir imperio, ¿no? Dejarlo en alto, ¿no? ¿Cómo va a ser humillado, ¿no? Y entran esa parte de los dioses, la naturaleza, ¿no? Los valores, ¿no? Mucho que se ha dicho en muchas culturas, ¿no? Entonces, pues creo que hasta hicieron participación. No sé si es como que algo concreto, algo disipado, digo, pero pues sí, la verdad me gusta justo aplicarlo todo a lo que vemos a este contexto. No, al contrario, te agradezco por animarte. Sí, a veces, como parece ser que te ocurrió, luego tienes demasiadas ideas en la cabeza y cuesta como soltarlas todas, ¿no? Pero en esencia yo diría que coincido contigo, ¿no? O sea, siempre les hago como la misma advertencia y mis colegas también, hay que cuidar los anacronismos, hay que tener siempre presente que no todo aplica cabalmente, no todo se puede extrapolar, pero también es parte de lo que estamos haciendo aquí, no es darle sentido a estos textos clásicos, pues en función de nuestro presente, ¿no? Siempre, digo, guardando las proporciones, ¿no? Entonces, en efecto, me llama la atención, tú lo decías, y yo también lo pensaba, y seguramente no somos los únicos, siempre que pensamos en estos conceptos, digamos, negativos, esta soberbia, esta ibris, en efecto, también lo mencionó Eduardo, volteamos a ver hacia el norte, ¿no? Y al representante en turno, en este caso, pues el buen Mr. Trump, y es como algo hasta inevitable, podríamos decir, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser negativo, no necesariamente le está restando seriedad o rigor a nuestro análisis histórico, simplemente lo que estamos haciendo es darle sentido, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, pues nos queda cercano, típicamente lo que ocurre también es eso, mientras más lejos estamos temporalmente, eso lo vimos en la primera sesión, de hecho, más complejo nos resulta, más difuso nos puede llegar, ¿no?
Pero así como en ese momento los griegos tenían una intención y reflejar la alteridad podría ser como una especie de moraleja de decir, ojo, porque lo que les falla a ellos nos puede fallar a nosotros, algo similar ocurre en otros pasajes de la historia y podemos poner miles de ejemplos. Yo ahorita, por ejemplo, me vino a la mente Tocqueville, escribiendo sobre la democracia en América y haciendo el ejercicio contrario, ¿no? Diciendo, mira, qué bonito es que se vive en Norteamérica. Y entonces nosotros, europeos, franceses, tendríamos que mirar hacia allá y copiar de pronto una de las formas que ellos ya tienen también desarrolladas, ¿no? Entonces, la historia, a través del tiempo, las producciones historiográficas, pues tienen estas finalidades, ¿no? De adoctrinar, de moralizar, de decir lo bueno, lo malo, rescatar las figuras, en este caso señalar, así sea, y por eso también es interesante este caso, así sea el enemigo, si tiene algo digno de destacarse, se destaca, y si no, se censura. Y entonces es como un ejemplo a seguir, ¿no? Es bastante interesante porque, repito, ejemplos, híjole, tenemos para dar y repartir. Y pues te agradezco, Antonio, que te animes a participar. Mariela, ya vi que tienes duplicada sesión. Vamos a ver si ya te permite hablar. Hola, buenas tardes. ¿Ya me escuchan ahí? Ya se escucha perfecto. Dale, Ah, dale, ok. dale. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues antes que nada el texto me pareció interesante porque cambia un poquito la línea de las lecturas de las sesiones anteriores. Como bien lo dice el profesor Walter, nos muestra una versión sobre la historia de los vencidos, ¿no? Y a propósito de lo que le comentaba, que estábamos en los textos que hemos abordado en clase, las lecturas de Alejandro Amaro, que hablan sobre cómo en la búsqueda en cuanto a memoria y olvido, a veces la bibliografía puede ser muy poca o casi nula. Entonces él habla un poco sobre esta historia monumental, ¿no? De que siempre busca que recurren al método biográfico o a la exaltación de personajes heroicos y que articulan una narración donde siempre terminan en una memoria feliz, ¿no? Ese reconocimiento de una libertad, ¿no? Y aquí es lo contrario, ¿no? Muestra la versión de la parte que pierde, ¿no? Y eso también creo que es importante destacar. Yo difiero un poquito de mi compañero Juan Manuel. Para mí leer a Ricoeur, a Michelet, a Ginsburg, ahorita que dicen, para mí era como que una bocanada de aire fresca comparada leyendo a Spinoza o a otros filósofos que sus textos me parecían mucho más densos, ¿no? Bueno, pues retomando a Ricoeur, él dice que la historia oficial puede ocultar una forma ladina de olvido, ¿no? Porque niega a diversos actores sociales el derecho de narrarse a sí mismos, ¿no? No les da la oportunidad a aquellos que de alguna manera son considerados los vencidos. Y bueno, pues hasta ahí mi comentario, ¿no? Gracias. No, muchas gracias a ti, Mariela. Híjole, no sé, por ahí yo creo que Juan Manuel tampoco es enemigo de Ricard, pero más bien se refería, o eso entendí yo, haciéndole un poco aquí al abogado del diablo, pues que en su momento le costó bastante y ahorita ya lo disfruta, ¿no? Y sí, eso sucede pues con muchos, ¿no? Aunque no te creas. Al principio de la sesión hablábamos un poco sobre leer. ¿De quién estabas hablando, Walter? Creo que de Hegel, ¿no? Y decíamos que hay unos que siempre cuesta, ¿no? Así sea la tercera o cuarta relectura, Y de siempre, Hegel, ¿no? Hegel es siempre, un ejemplo sí, claro. siempre sin, Bueno, sin todos los digesta, ¿no? socialistas, además. Sí, 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 sí. Pero bueno, a ver, ahorita que lo mencionabas, Mariela, me dejaste pensando, es más, tendré que hacer una relectura porque parece ser que sí es un carácter excepcional este hablar de los otros, ¿no? Tenemos el clásico ejemplo de León Portilla con la visión de los vencidos, pero nos tenemos que venir un montón de años para acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, si le concedemos esa línea al buen Esquilo, tendríamos que hablar de un precursor bastante lejano, ¿no? No sé, por ahí de pronto me tiras unas de mis hipótesis, entonces tal vez tenga que ignorar tu participación, Mariela, pero es interesante, ¿no? O sea, sí, claro, claro que da para esta relectura, ¿no? Digamos. Eh, Víctor, bueno, antes, Víctor, no sé, Eduardo, si sea como
que vayas a Sí, redondear algo o quería seguimos en lo decir que... algo súper rápido antes de Dale. que de Víctor. Dos cosas, ¿no? Creo que respecto al comentario anterior, que hay que tener en claro que la historia no se repite, ¿no? Y no es porque entonces estemos comparando, ¿no? Estemos diciendo que Trump es igual a Jerjes, ¿no? En ningún momento. Sino que la historia no se repite, sino que lo que podemos observar son tendencias similares, pero en contextos que son radicalmente distintos. ¿Y por qué hay tendencias similares? Porque al fin de cuentas los griegos eran tan humanos como lo somos nosotros, ¿no? Solo que vivieron pues hace mucho tiempo, entonces el contexto es radicalmente distinto en ese sentido. Y, y esto es lo que nos permite entonces a nosotros los estudiosos de las ciencias sociales, ¿no? Nosotros en nuestro método científico no tenemos la parte del experimento, ¿no? No podemos, siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Meter en un salón a dos ucranianos y a tres rusos, ¿no? Y a ver si se pelean y depende de lo que sale ahí, pues ya podemos decir que la guerra se va a terminar o va a seguir o va a haber un tratado de paz. Eso no existe, ¿no? Es hasta ridículo decirlo. Lo que tenemos entonces nosotros es el método comparativo histórico. Podemos entonces observar qué ha pasado o lo que ha sucedido en el pasado, decía Maquiavelo, quien quiera conocer el futuro, pues consulte lo pasado, ¿no? Porque ahí está, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es esa comparación con los hechos históricos para ver cuáles son las tendencias, pero en contextos que son radicalmente distintos y siempre cabe la anomalía, ¿no? O sea, pueden estar todas las condiciones dadas, pero un fenómeno puede ser anómalo respecto a lo que ha sucedido en el pasado. Y la segunda cuestión es que hay que tener cuidado con decir que Esquilo escribe la historia de los vencidos. No, no está haciendo para nada la historia de los vencidos, yo creo. Está haciendo es la historia de los vencedores que hacen de los vencidos, porque él se está imaginando cómo Jerjes regresó en harapos y el pueblo persa lamentó y no, eso no existió, es imaginación. Entonces, lo que está haciendo Esquilo es contarnos esta historia, supuesta historia que él imagina de cómo Jerjes regresa humillado, pero nos está contando la historia de los griegos, nos está contando, está advirtiendo, ¿no? A su público para decirles, vean, nos puede pasar esto, ¿no? Tengamos cuidado de no convertirnos en esta imaginación que les estoy presentando aquí, ¿no? En ningún momento creo que está haciendo los vencidos, no sé ni siquiera si Jerjes haya regresado humillado, a lo mejor para Jerjes no fue nada, ¿no? También estamos como sobredimensionando la situación, como les decía, ¿no? Que decía Belloc, que la historia griega es un particular de la historia persa, ¿no? Que estaba ahí en una frontera, pero los persas controlaban Egipto y Mesopotamia y Babilonia y tenían otros problemas además de los griegos, ¿no? Entonces, esa es la situación que quería apuntar. Sí, no, bastante pertinente. Es más, de hecho, yo tal cual me quedé con esa misma idea que tú, ese caso que contabas, de que más bien los persas eran los que movían los hilos, ¿no? Es la frase que utilizaste y sí, me quedó haciendo mucho sentido, ¿no? Lo que pasa es que pues nosotros hay que, pues saber aceptar, nos guste o no, pues que nuestra visión, nuestra formación es marcadamente eurocentrista, ¿no? Pero pues eso no niega las otras posibilidades, ¿no? Entonces de pronto, sí, tal cual, habría que matizar, pero bueno, ya de por sí es novedoso, podríamos decir, ¿no? Vamos a ver si ahorita le damos derecho de réplica a Mariela, pero por lo pronto vamos con Víctor y ahorita te paso la palabra, ¿va, Mariela? Va, dale, Víctor, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Bien. Mira, mi presentación será muy breve, la verdad, porque muchos temas que iba a hablar ya los comentaron, pero lo que quería hacer fue apuntar algo muy interesante del proceso de lectura. Realmente lectura, como claramente se han dicho, es una tragedia, una especie de cultura de teatro. Y en ese modo de aquí lo vemos los versos, casi, pero me imagino mucho que los griegos usan mucho este estilo como de canto. O sea, parece como que si, digamos, intentas hacer como que lo cantas, como que exagere voces, así, y realmente se siente como si estuvieran como exagerando la obra, tal como si ya fuera teatro, cuando lo lees y ya no
lo lees como si fuera un simple texto normal y corriente. Hay que como que exagerar un poco la voz, como que la narración, para comprender un poco mejor el texto. Y se puede ver la intención de, pues, que... Y aparte de eso me parece muy curioso de cómo ese autor escribe a los persas. O sea, realmente me parece muy bueno porque lo que más me quedó de la lectura pasada, de la sesión pasada, es como que en la Teógonida el autor describe básicamente el ejército persa, de cómo describe a los de cómo eran vestidos, cómo los vasallos persas, de tal, quiénes generales. Aquí vemos estos autores lo mismo, pero mucho más como conseguimos. Los que vivían en la provincia de Anatolia, los que vivían del Nilo, los que vivían en Babilonia, algo así, pero me gusta mucho eso, que realmente les da, los persas, aquí vemos que los persas no son un imperio, digamos, o monolítico, no son simples persas, sino que hay una verdadera mezcla étnica, cultural, que realmente se ve que el imperio persa gobierna sobre estas etnias y culturas indígenas distintas, y se ve que por sus persas muchísimo tiempo en el poder, porque si fuera un imperio monolítico no hubieran durado tanto como otros imperios breves, por así decirlo. Y claramente me gusta eso de los autores, que realmente describen los persas como un gran imperio, no imitarlo, pero sí como que el cierto respeto, es lo que sí me tiene que llevar ahí, un respeto como que a regañadientes, en lo que sí se siente como admiración, por ejemplo, nunca se mofan per se de el sector del rey Jarjes, sino como que lo dicen, pues, perdiste, pero aún así lo intentaste, es que importante, por decirlo así en general que le había dicho, ¿no? Y sí me gusta mucho eso de cómo describen los persas, porque sí, la verdad, nuestro modelo eurocentrista, digamos que la historiografía moderna le hace un poquito feo la historia persa, ya que, bueno, pues, pero primeramente eso ya pasó hace muchos años, y también, pues, también se puede hacer un poco feo por la cuestión ni actual, pero eso creo que me un poco del tema. Sí, es que ya cuánto. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Víctor. Sí, de hecho, a ver, pues es que tal cual me dejaste pensando en eso, ¿no? En cómo se hacen las representaciones y pues cómo obviamente lo que te es más desconocido, pues tiendes a encasillarlo, ¿no? Tal cual, pues son orientales y ya, lo que sea que eso signifique. Y en ese gran costal llamado Oriente, metemos a todos, ¿no? Así no tengan tantas similitudes entre sí, pues ya, les pusimos la categoría, ¿no? Y ya de pronto ni siquiera importa si es Medio Oriente o Oriente, porque sigue siendo Oriente, y con esa etiqueta justificamos las descripciones y pues simplificamos, ¿no? Claro, si a nosotros nos confunden o nos dicen de una forma que nos incomode, ahí sí luego hacemos notar que no somos de ese grupo, que no pertenecemos a tal región, así sea incluso la misma nación, los regionalismos, ¿no? Pero claro, cuando hablamos del otro, pues nos podemos dar esas licencias. Entonces, en ese sentido, bueno, sí, también se antoja más lógico y de hecho es parte de lo que se le valora, sobre todo a obras como la de Heródoto y en este caso, pues también a estas descripciones de la otredad, ¿no? Porque claro, así tu intención sea identificarte en función de lo que no eres, pues indirectamente estás dando pistas para lo que sí es el otro, ¿no? Y pues conoces algunas, digamos, prácticas, tradiciones, costumbres, algunos rasgos específicos que de otra forma no conocerías porque eres genérico y ya terminaste de describir al otro, ¿no? Le dices bárbaro porque no habla tu lengua y ya acabaste, ¿no? Ahí, repito, los metes a todos en el mismo costal y terminaste sin un esfuerzo de identificar, ¿no? Pues porque no tienes por qué hacerlo o porque no te llama la intención hacerlo. Entonces sí, en efecto, este tipo de lecturas que dan estos tips, estas pistas, precisamente lo hacen más revelador. Ahí sí coincido completamente contigo, Víctor. Eder, te escuchamos. Sí, gracias. Pues yo quiero tomar otra dirección. Me parece que coincido en los puntos esenciales de lo que se ha comentado y yo quisiera poner sobre la mesa, no sé qué, qué tan válido sea, porque bueno, que probablemente sí, en el sentido de hemos tenido guiños a enlaces con la actualidad, sobre todo con el término de ibris. Pero yo quisiera pensar lo siguiente, ¿no? O plantearles lo siguiente. ¿Cuáles serían los límites de los conceptos de Esquilo frente a los problemas de la actualidad, más allá
de conceptos como historia o conceptos como de propios más bien del ámbito literario, porque bueno, el sujeto trágico clásico, como bien ha visto Nietzsche, pues no tiene mucho que ver con la tragedia contemporánea, si podemos plantearlo de esta manera, ¿no? Es decir, no sé, de Esquilo a Schiller, por ejemplo, hay mucho de distinto, ¿no? Entonces, dos puntos sobre esta línea, ¿no? Número uno, Ibris. Yo entiendo y estoy de acuerdo con, creo que fue el profesor Eduardo el que planteó esto, que de fondo habría que tomar bastante consideración, bastante relevancia, considerar que más allá de configurar una idea de amigo-enemigo o de elucidar qué concepto de historia opera en la ibris o en las consecuencias de la ibris, yo creo que se habla precisamente de una lección moral, ¿no? Está planteando esta vuelta de Jerjes, las consecuencias de la ibris, que bueno, es un camino que varios sectores señalan, no solo es ibris, ¿no? Sino es este obnubilamiento, ¿no? Esta capacidad de no verse a sí mismo, ¿no? Como de repente tuve un lapsus prolongado, ¿no? Es ibris, después está este enceguezamiento de uno mismo, ¿no? Encegarse uno mismo. Y se trata de la lección, una lección a los griegos, ¿no? De este proceso, es decir, cuidado que no cometamos nosotros eso, ¿no? Sobre todo casi yendo al sentido etimológico de ibris, ¿no? De sobrepasar los límites, ¿no? Por el mensajero o es el coro el que creo que le reclama a Jerjes en algún momento, ¿no? Le hace todo el planteamiento geográfico, ¿no? De tu reino estaba acá, pero pues tú sobrepasaste esos límites, ¿no? Que claro, por supuesto nosotros podemos hacer conexiones con la actualidad, ¿no? Pero aquí va el punto que quiero señalar. Al mismo tiempo, en el caso de Esquilo no lo sé, no me atrevería, pero creo que para nosotros, para la actualidad, cuando acusamos de ibris, por ejemplo, a personajes como Trump, que bueno, sería en el contexto bélico actual, ¿no? Sería él. No imagino, sobre todo en la última reunión que tuvieron Xi Jinping con Donald Trump, no vi a Xi Jinping lleno de ibris, sino más bien bastante diplomático, ¿no? Y muy bueno, por cierto, ¿no? Pero cuando en México se le acusa, tratando de concretizar y ser más específico, se acusa de ibris, de loco a Trump, parece que nosotros tenemos una descarga emotiva y pues ya no analizamos. Yo creo que habría un cierto límite de traer el entramado conceptual de Esquilo, en este caso Ibris, probablemente en otros habría que plantear otras cosas, muestra cierta insuficiencia, ¿no? Porque me temo que en el caso del imperio estadounidense, sus movimientos bélicos tienen que ver con la pérdida de la hegemonía, ¿no? No estrictamente con un loco ahí que después está omnibulado, en fin, ¿no? Y luego otra, siempre se resalta en Esquilo que hay una influencia de la filosofía, sobre todo de Hesiodo, de Heráclito, de los presocráticos, ¿no? De este pensamiento dicotómico, ¿no? Si por un lado tenemos a la ibris, del otro lado está la justicia, ¿no? O si se quiere, en la tragedia de los persas, que es la que más nos concentramos hoy, la libertad, ¿no? Creo que por ahí alguien mencionó directamente la cita, ¿no? Este grito de guerra que el mensajero dice, oh, nosotros esperábamos un grito de guerra que estuvieran huyendo, ¿no? Un grito para azuzar el ánimo de la partida, de huir de ahí, ¿no? Y en realidad el grito fue una arenga a un enfrentamiento, ¿no?
y es libertad. Esta arenga es la libertad, ¿no? Luchen por la libertad, griegos, por la libertad de las tumbas de sus abuelos, de sus madres, de sus hijos, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, este planteamiento dicotómico creo que también es una insuficiencia al momento de trasladarlos a nuestro presente, no solo por lo primero inmediato que nos viene, ¿no? Bueno, es que ya son términos gastados, ¿no? Después de la posmodernidad, después de la crisis de los metarrelatos, esto de justicia, esto de libertad, bueno, habría que, vamos, el primer movimiento emotivo cuando alguien escuchaba esas palabras no es el mismo movimiento emotivo de los trágicos clásicos, ¿no? Del auditorio de la tragedia clásica. Nosotros alzamos las cejas y sospechamos de esos conceptos, ¿no? Cuando habría otro efecto en el auditorio trágico clásico, ¿no? Entonces sí, yo creo que eso es lo que principalmente traería a colación en mi intervención. Gracias. No, gracias a ti. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy preciso tu análisis. Seguramente Eduardo te complementará algo. Ahorita le tocará a Mariela, pero nada más apuntar, porque sí, ya hay coincidencias, ¿no? Sí, lo decía Eduardo y lo decía muy bien. No se repite. Así Vico nos diga que la historia es cíclica. No es que se repita tal cual. Hay tendencias, no sé, la historia nos puede dar un montón de ejemplos y ahorita me venía a la mente, no sé, la derrota del ejército Napoleón por el invierno en Rusia y la derrota del ejército alemán por el invierno en Rusia, pero aún así, decía Eduardo y repito, pues son contextos completamente diferentes, ¿no? Lo cierto es que hay una especie de trampa en esto que comentaba ahorita Eder, y yo creo que ahí es parte de la respuesta, pues si utilizamos categorías o conceptos tan fuertes, tan amplios como tragedia, poder, violencia política, que son los que articulan la sesión de hoy, pues evidentemente lo vamos a ver reflejado en más, ¿no? O sea, así se llame Esquilo, se llame Hesiodo, se llame como se llame, esos conceptos nos permiten extrapolar con toda facilidad, repito, sin ser imprecisos, porque parte fundamental del quehacer de la filosofía y de la historia es procurar, iba a decir buscar, pero suena muy ambicioso, muy pedante, procurar la precisión conceptual, ¿no? Eso sí, definitivamente. Entonces, Mariela, te escuchamos. Sí, bueno, más que nada, bueno, no solo quería aclarar que sí, tal vez no supe aclarar bien mi punto. En efecto, Esquilo no habla de la historia de los vencidos, sino que más bien yo quise decir que eso me hacía referencia un poco a eso, porque ya al hablar de un supuesto Jerjes derrotado, pues les está dando visibilización a los otros, ¿no? Y justo usted se me adelantó en el comentario sobre la otredad, ¿no? Que era lo que yo también quería apuntar, ¿no? Esa alteridad. Y más que nada, pues quería decir que pues esa visibilización que les daba lo relacionaba con las lecturas de Amaro, quien se apoya en Paul Ricord, quien dice que pues obviamente a veces se les niega a diversos actores el derecho a narrarse a sí mismos, ¿no? Y entonces pues darles esa visibilización ya es hablar de un poco sobre la historia de los vencidos, sin que se tenga que hablar totalmente de ello, o sea, que se caiga en ello, ¿no? Y sin caer en anacronismos, por supuesto. Sí, sí, sí. No, bueno, a ver, también no se trata de estar siempre de acuerdo, también podemos diferir. En este caso, bueno, parece ser que iba por otro lado. Y no sé, me dejaste pensando. Lo que pasa es que son temas incluso hasta delicados, ¿no? Por ahí de pronto el vencido, incluso concediendo, como también apuntaba Eduardo, que no se asume como tal o que no lo percibe del mismo modo que el que venció en ese caso y es el que está contando la historia, por ahí de pronto no sienta o no crea que le haga justicia, que lo mencione el otro, ¿no? No sé, ahí por eso repito, son como otras cuestiones a propósito de esto que está en boga, digamos, de si los españoles nos tienen que pedir perdón o no. ¿Y a quién le tendrían que pedir perdón? ¿Y por qué? Entonces, es eso, ¿no? O sea, por ahí reconocerlo. Hay veces que podría pensarse como un primer buen paso de aproximación, pero no necesariamente, ¿no? Al contrario, podría generar más, digamos, más incomodidad, ¿no?
de pronto se me ocurre, ¿sabes? Como para ir generando más líneas de discusión. Eduardo. Sí, un poco reaccionar a los comentarios. Yo creo que hay que tener cuidado con esta idea, ¿no? De que no se podían hacer estas conexiones entre pasado y presente, porque yo creo que el mismo Esquilo ya está haciendo, está poniendo la ibris, ¿no? En Jerjes. ¿Y por qué Jerjes habría tenido esa ibris, no? Simplemente porque lo dice Esquilo. No, realmente, pues Jerjes estaba administrando, organizando, igual, ¿no? Como dice, eh, como Trump hoy está intentando recuperar, ¿no? Esta hegemonía que está un poco colapsando. Creo que es un poco similar, ¿no? Esquilo es el que dice que Jerjes pecó de ibris, ¿no? Pero en realidad no es así, porque él está hablando un poco a su público. Entonces hay que tener cuidado porque ya desde la misma obra, pues estamos viendo esta sobreinterpretación, ¿no? Y eso no impide entonces que nosotros podamos utilizar esos conceptos y aplicarlos a otros personajes. Quizá, como dije, lo vemos de manera más clara por ciertas actitudes, arrogancia que vemos ciertos personajes, pero la ibris pues nos sirve para entender cómo esa desmedida o ese exceso pues puede aplicar incluso en algunos personajes que desarrollen pues algunas acciones que podrían ser hasta menores, ¿no? Y entonces, lo que yo quería decir es que entender o leer estos textos nos permite reflexionar, ¿no? Son cosas que sucedieron hace mucho tiempo, pero que nos permiten pensar cómo esas cosas tienen alguna similitud con lo que estamos viendo hoy, entonces estimulan nuestra mente, ¿no? Y esto nos permite entonces entender conceptos que podemos utilizar hoy en día. Porque si no podemos usar hoy la idea de la ibris con ciertos personajes, pues también no podríamos usar la categoría, no sé, últimamente se usa fascismo, ¿no? Neofascismo, posfascismo, no se puede usar liberalismo, neoliberalismo, o sea, habría que inventar cada época histórica una categoría solo para esa época histórica y entonces, pues, esto rompe el pensamiento, ¿no? Creo que por ahí no va, ¿no? Y la otra cuestión, ¿no? Efectivamente, como decía al inicio, los persas pues tenían bien claro, ¿no? Lo que tenían que gobernar y cómo lo hacían. Hay unas cartas de Demóstenes que se llaman las Filípicas, que las va a escribir mucho tiempo después de esto. Son 7 Filípicas, porque son en contra del rey Filipo de Macedonia, y lo que él está diciendo es, cuidado, atenienses, ustedes dicen que los persas son sus enemigos, cuando el verdadero enemigo son los macedonios, ¿no? Y entonces, para excitar a su público, Demóstenes enseña una especie de mapa y dice, vean, todos estos son los territorios donde gobierna el gran rey de Persia. Es más lógico que nosotros seamos súbditos de este gran imperio que ya sabe cómo gobernar y no nos estemos peleando con él porque el rey de Macedonia ya empezó una guerra no declarada, ¿no? Contra los griegos, ¿no? Él dice algo así como, no esperen las palabras de la declaración de guerra porque ya estamos en guerra con los macedonios. Cuidado, ¿no? Estos nos van a invadir, nos van a conquistar y ya lo están haciendo. En esa lógica. Y él mismo dice, ¿no? El gran persa, el rey de Persia, apoyaba las ciudades-estado cuando veía que una era demasiado fuerte, apoyaba a otra. Cuando esa otra se hacía muy fuerte, apoyaba a la que antes no había apoyado y entonces así mantenía los equilibrios en el mundo griego, ¿no? Entonces, creo que es interesante pues estudiar todas estas cosas y también tener cuidado con cierto presentismo, ¿no? Que hay en las ciencias sociales, que parece que el mundo nació ayer, ¿no? Y entonces como el mundo nació ayer, apenas Riquet o León Portilla están escribiendo las historias, están reflexionando sobre estos hechos. Cuando nosotros leemos a los clásicos, vemos que son discusiones que ya venían desde entonces, ¿no? Por ejemplo, en las Catilinas, con Cicerón, ¿no? Las Catilinarias, Catilina dice que él podía hablar en nombre de los pobres porque él era pobre, ¿no? Entonces, los ricos no tenían que hablar en nombre de los pobres. Y un poco le responde Cicerón
Y es esta discusión de quién puede hablar en nombre de los subalternos, o en nombre de los vencidos, o en nombre de los pobres, o la categoría que nosotros queramos, pues es una discusión que ya se daba ahí en el siglo I, ¿no? Y que nos llega a través de estas historias, y que obviamente pues alimentan nuestra reflexión. Creo que lo interesante de esto es entender cómo ha evolucionado, o cómo han ido evolucionando más bien estas discusiones, ¿no? Cómo se han enriquecido, y cómo los conceptos, hoy a lo mejor no podríamos hablar de ibris, pero vemos que es algo que se ha repetido en la historia, y qué nombre le podríamos dar en esta época, pero no por eso no es algo que o no podemos utilizarlo, tenemos que negarlo, tenemos por fuerza que inventar algo nuevo, ¿no? Sino más bien entender cómo es sí, la evolución conceptual, la epistemología. También hay que entender que los griegos, los romanos y estos clásicos escriben en un episteme distinto, ¿no? Hoy nosotros escribimos en un episteme que nos dice que un artículo científico tiene que tener la introducción, ¿no? La discusión teórica, los resultados, y vamos leyendo así. Si ustedes leen, o algo que a mí siempre me decían, ¿no? En el banquete de Platón, ¿no? Ahí está la idea de lo político, y tú dices, pero es aburridísimo, ¿no? Porque estás leyendo y llega uno y dice, hola, ¿cómo estás? Y vamos a echarnos una copa, ¿no? Y dice, ahí está, entre líneas está la democracia. Yo nunca la encontré, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma que tenían los griegos de escribir, de presentar estas ideas, pues es completamente distinta a la nuestra, ¿no? Y el teatro era una de estas formas. En el teatro, piensen en el teatro, ¿no? Llegaban los grandes acontecimientos políticos, se presentaban ahí en una obra de teatro, gente los veía y a la salida pues los discutía, ¿no? Se regaba la voz de lo que había sucedido, de cómo se estaba criticando al poder, de cómo se estaba criticando, no sé, un tipo de organización. Y es un poco con lo que hoy estamos viendo con los memes, ¿no? Hoy vemos un meme, nos reímos, lo compartimos, y estamos compartiendo, pues, estamos haciendo política, ¿no? A través de estas cuestiones. Obviamente antes pues, no había estos medios de comunicación, y su forma de hacerlo pues, era el teatro, ¿no? Entonces es como un poco la idea, ¿no? Este es un texto que también no tenemos que perder de vista, que es un texto profundamente político, ¿no? Si llevamos la idea de lo político, por ejemplo, a la Carl Schmitt, ¿no? Político es la lógica amigo-enemigo. Entonces, Esquilo está en una facción dentro de un grupo de intelectuales atenienses contra otro grupo de intelectuales atenienses, ¿no? Y el grupo de Esquilo está diciendo, a Atenas no le conviene el imperio. Es un grupo, podríamos decirlo, antiimperialista. Y obviamente está discutiendo con otra facción la que luego llegará, por ejemplo, con Pericles, ¿no? No, a Atenas le conviene el imperio, ¿no? Tenemos que expandernos, tenemos que llevar esto que hemos cultivado a todo el Egeo, a todo el Mediterráneo. Bueno, son discusiones que se dan dentro del seno de la sociedad ateniense, ¿no? Y bueno, por ahí me quedo. No, muchas cosas que apuntar. Sí, tal cual como mencionas, ¿no? De pronto no vemos los conceptos porque no hay abstract ni las 5 palabras clave, ¿no? Sí, apuntar es más, no lo hemos discutido, pero lo que aporta Esquilo a su propio género, pues también es digno de mencionarse, ¿no? Eso de que haya más protagonistas, que el coro ya no sea el que lleve la voz cantante, digamos, sino los otros que están presentes. Pero bueno, también ahí sería desbordar el análisis, ¿no? No estaría mal, pero no nos va a dar para tanto. Ahora, mencionas algo que es sumamente relevante, y yo creo que es de lo más complicado, ¿no? O sea, cuando uno propone, cuando uno habla, cuando uno analiza, está esta tendencia a matizar, ¿no? Yo siempre les digo, hay que matizar, hay que ser cuidadosos, hay que evitar esto, hay que evitar lo otro, y luego se convierte una suerte de que vas con pincitas, ¿no? Como que te da miedo atreverte, aventurarte,
porque sientes que no va a jalar la idea o que el concepto de pronto no va a tener sentido, o que va a ser un disparate, etcétera, etcétera. A veces sí son disparates, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, es todo un reto saber qué sí podemos aventurar, en qué tenemos que ser más mesurados. Claro, nosotros no somos Esquilo, que ganó un montón de concursos de poesía y que se atreve a meter el concepto de ibris y por ahí extrapolarlo. Ahí también es como esta voz o estas voces autorizadas, ¿no? Pero ¿por qué no atrevernos, ¿no? Y ya le corresponderá a otros decir si tiene sentido o no tiene sentido, si tiene cabida o no tiene cabida, y hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? O sea, pues también se trata de eso, ¿no? O sea, yo siempre les decía incluso a unos alumnos que van en sexto que querían hacer una revista, yo les decía, bueno, pues es que en algún momento a Marc Bloch y a Lucien Febvre se les ocurrió hacer una revista también, ¿no? Y se convirtió en Anales. Y no sé, pues porque ellos tienen esos apellidos y son franceses y daban clases en Estrasburgo, pero de pronto también no faltó el que los viera raro, ¿no? ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué no nos apellidamos Marc Bloch y Lucien Febvre? Pues puede ser, ¿no? Pero no sé, hay que dejar ahí las posibilidades. Isaac, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas tardes. Es gusto saludarle, doctor. Igualmente, gusto. El sustento de la razón hoy ha generado en mí una pregunta, que más que razones voy en busca del sustento procesal. ¿Por qué? Hizo un choque eléctrico al estar tocando Esquilo y al nombrar a Alexis de Tocqueville. Entonces, creo que fusionó por hoy mis dos hemisferios, pero para generar preguntas sobre lo procesal. Página 57 habla sobre una metáfora del rebaño y para mí marca deshumanización que genera el poder absoluto porque se impone a sus súbditos el ir a los frentes y una deshumanización manejada por un hombre. Hoy para mí me resuena este manejo en lo político, en temas deportivos, en temas digitales. Entonces la pregunta que vendría es, ¿cómo se produce hoy esa deshumanización de súbditos o seguidores? ¿Y qué peligro realmente entrañaría para la democracia? Es cuanto, doctor. A ver, creo que es... Espérenme. Ese que está ahí, ¿no? ¿Es a qué te refieres? Donde dice antiestrofa o antistrofa. Exactamente. Sí. Vale. Eh, Espérame tantito que me andaba, por andar buscando el texto ya me fui mentalmente. No sé, ¿quieres repetir la pregunta? Intento responder, o no sé si Eduardo o Walter por ahí tengan claro a qué te estabas refiriendo y que te puedan... Yo creo que un dar. poco respondiendo a la pregunta, ¿no? Intentando responder, creo que la pregunta es buena, pero es para una tesis, ¿no? Sí. De licenciatura o de maestría. Pero creo que Esquilo no quiere hablar de los persas, ¿no? En el sentido de que quiere hablar de los atenienses hablando de los persas, ¿no? Un poco te lo digo Juan para que lo escuches Pedro, ¿no? Y entonces, pero para hacer eso, para hablar de los atenienses hablando de los persas, tiene que humanizar a los persas para ponerlos como en el mismo nivel, ¿no? Y entonces lo que yo creo que ahí hace es un uso instrumental de la humanización del enemigo, más que una verdadera como empatía hacia el otro. Es un primer como intento, ¿no? Que él va desarrollando, que más tarde lo vamos a ver,
como decía, con Antifonte o luego con otros griegos, con la idea del cosmopolitismo que vendrá con Alejandro Magno, ¿no? Cuando dentro de este gran imperio macedonio pues se van a incluir persas, personas de la India, griegos, egipcios, ¿no? Y entonces ahí sí la polis pierde sentido como unidad política porque la unidad política es el imperio. Pero en este momento Esquilo no está mirando al imperio, está mirando al contrario, está mirando a la polis o una defensa de la polis como unidad política y entonces critica esa forma de organización imperial y por eso utiliza esta especie de metáfora, ¿no? Pero para hacer eso, como queriendo o no queriendo, pues tiene que humanizar al otro para decir, mira, lo que le pasó ahí, le puede pasar a nosotros, y ahí está diciendo que somos iguales a ellos. Creo que es eso, un uso instrumental de la humanización del otro para reflexionar sobre sí mismos, ¿no? Y no sé, si aporte un poco a la respuesta. Y dejaría la palabra a alguien más. No sé, Isaac, si de pronto por ahí sí sea lo que estabas pensando. Te digo, yo me puse a buscar y me fui, pero de pronto es esto la discusión que comenta Eduardo, nada más para no dejarla tan abierta. Sí, y preguntaba yo sobre cómo se produce hoy el movimiento de masas. Hablaba yo que lo veía en lo político, en los deportes, en lo digital. Ah, ya. Porque, Sí, sí, sí. gracias, doctor. No, sigue, si quieres, nada más te digo Sí, que ya o sea, te... cómo hoy se daba la producción. O sea, si bien es cierto que hay una producción para un movimiento de masas, sea que se vea de un perfil izquierdo o un perfil derecho, es un movimiento de masas y solo lo genera un hombre o un grupo de hombres, sus asesores o quien se quiera decir. Entonces, en la actualidad me interesa cómo se genera ese proceso. Las razones que se han dado todas, sí, estoy de acuerdo en todo, pero hoy generaron esa pregunta, ¿cuál es el proceso? Las razones están bien, ¿el proceso cuál es? Va, ahorita vamos a llegar, te lo aseguro. Juan Manuel, te damos la palabra, que no me había fijado, pero hay varias manos y ya casi se acaba las 2 horas. Te escuchamos, Juan Manuel. Dos apuntes. Uno, Paul Ricoeur, lo odié, pero pues porque no lo entendía, ¿verdad? Entonces, es uno de mis autores favoritos ahora. Bueno, dicho lo cual, quiero brincarme un poquito de los persas. Yo quisiera hablar de otro concepto que no es la ibris, que es uno que se ve, al menos creo yo, en las suplicantes, ¿no? Y esta idea, se puede decir esquilea, no lo sé, o sea, esta idea de Esquilo, del aprendizaje mediante el sufrimiento, ¿no? Pateimatos, no sé si esté bien dicho, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con otra cuestión que se puede extrapolar pues no solamente a la actualidad, ¿no? Pero aunque sí quiero hablar de la actualidad, porque ese aprendizaje mediante el sufrimiento, pues no nada más es algo individual, ¿no? Sino es algo colectivo de los pueblos, y estamos hablando de la guerra, ¿no? Las Danaides o las Danaides huyen, ¿no? Huyen de Egipto, llegan a Argo porque tienen miedo, ¿no? Porque hay coerción y porque las quieren matrimoniar forzadamente. Entonces, cuestión del aprendizaje sobre el sufrimiento, que esta obra, las suplicantes me da como pretexto para hablar en la guerra, regresando un poco a los persas, hablar de la guerra, cómo no hay una mediación diplomática, ¿no? Y en el sentido de relaciones internacionales, cómo no hay una mediación diplomática que permita evitar el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento, el aprendizaje de ese sufrimiento, ¿no? Porque si bien hay un vencido y un vencedor, lo cierto es que los pueblos de ambas facciones, de ambos contrincantes o de enemigos, pues sufren, ¿no? Y entonces en esta cuestión diplomática, no lo sé, especulando, pensando, que probablemente este tipo de actos en donde no hubo una mediación del diploma, que probablemente el doctor Crivelli me puede corregir, en donde hay una cuestión en que el mensajero es el que lleva el diploma, que es el que lleva el mensaje de la autoridad o del rey
¿no? Anterior, del rey de enfrente, del enemigo, y entonces ahí lleva las peticiones, instrucciones, etcétera, y el mensajero es el diplomático, ¿no? Porque lleva el diploma, que es este documento enrollado, ¿no? Entonces, ¿cómo no hay esa mediación diplomática? Y entonces la ibris produce este sufrimiento, ¿no? Este concepto que también es de Esquilo, no sé si Esquileo está bien dicho, no lo sé, que es el panteimatos, ¿no? El aprendizaje por sufrimiento. Y entonces, eso en la actualidad, pues es algo que vemos, ¿no? Estos conflictos que tenemos, no me quiero ir muy lejos, ¿no? Cuando fue la Revolución Mexicana, tuvimos ese problema, ¿no? Ese sufrimiento de los pueblos, porque no hubo, tuvimos ese aprendizaje, y bien lo decía por ahí el doctor Walter en nuestras sesiones, que liberales y conservadores no aprendieron, ¿no? Del sufrimiento que tuvieron, y que por eso fuimos una república asediada por el extranjero, ¿no? Y en la actualidad, pues, lo que vemos, ¿no? Estos conflictos de los pueblos del Medio Oriente, ¿no? O las guerras que hemos estado presenciando, ¿no? Entonces, a eso me quería referir, y ojalá y me corrija el doctor Crivelli si dije alguna barbaridad. Gracias, es todo. Todo bien, todo bien. Sí, gracias a ti, Juan. Híjole, ya por tiempo no desarrollaré. Ahorita tal vez si nos da el final, retomo. Walter, no sé si quieras contestarle un poco a Isaac lo que hablaba de estos movimientos de masas, que es parte de tu especialidad, pues también por eso me la brinqué, o no sé si lo que querías apuntar iba por otro lado, pero pues dale. Justamente, voy a tratar de ser muy breve, nada más si me pueden recordar la pregunta de Isaac, porque cuando lo escuché bajó la calidad de mi internet y ya no entendí cuál era su pregunta sobre las masas. Básicamente era que cómo se ven reflejados, o sea, no solo cómo se manifiestan, sino cómo se originan los movimientos de masas. Sí, en la actualidad. escuché algo de las causas, pero no, digamos, el cómo se desarrolla el proceso, ¿no? Sí, es eso, ¿no, Isaac? Si no, corríjame. Bueno, creo que no nos escucha Isaac. Bueno, nada más para puntualizar algunas cosas que hemos estado comentando y que me llamaron mucho la atención. En efecto, como tú decías, el tiempo es cíclico, la historia puede tener algunos patrones, ¿no? Que se repiten, pero desde luego los contenidos y los actores son distintos, ¿no? Entonces la historia no se repite, se pueden repetir ciertas pautas, ciertos formatos, incluso modos de ser pueden ser similares, pero definitivamente no se repite la historia, ¿no? Entonces Vico se refiere a una espiral, pero no a la historia misma, sino al tiempo, ¿no? Que el tiempo es cíclico y para algunas civilizaciones así lo es, ¿no? Parece que si vemos el entorno natural se cumple en gran medida esto, ¿no? Número 2, yo creo que sí vale la pena atrevernos a utilizar estos conceptos de la antigüedad y tratar de aplicarlos en nuestro contexto, en nuestro tiempo, no precisamente porque sean anacrónicos o lo que pretendemos hacer, ¿no? Implica una contradicción, ¿no? O sea inviable, sino que es un ejercicio que hacemos constantemente, a veces de manera inconsciente, porque es una realidad, ¿no? El legado de la civilización griega, pues es importantísimo en la tradición, en la cultura occidental. Entonces, pues no podemos desprendernos de eso, ¿no? Sería como no poder utilizar el concepto de democracia o de sátrapa o de lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, yo leo la definición de libris y encaja perfecto con muchas situaciones y personajes de nuestros días, ¿no? O sea, no hay que darle tantas vueltas al asunto para entenderlo, ¿no? Y
justamente por eso los estudiamos, ¿no? Estudiamos filosofía, estudiamos historia antigua para aprender de eso, ¿no? Si nada más lo vamos a dejar ahí como conocimiento acumulativo, pues es pura erudición y no ponemos nada en la práctica, ¿no? Entonces, sí hay que, bueno, yo haría esa invitación, ¿no? Atrevernos a utilizar los conceptos, no caer tampoco en un nihilismo extremo de donde ningún concepto se vale, no podemos utilizar nada, y tampoco en el relativismo, ¿no? De esto sí puede ser, pero no. Yo creo que sí hay que tomar decisiones, ¿no? Sobre todo en el momento de entrarle a la investigación académica y fijar posturas. Eso también forma parte del quehacer de los filósofos y de los historiadores. Ya brevemente tratando de responder a la pregunta de Isaac de el cómo se desarrollan los procesos de masas, pues yo creo que tiene que ver más bien con un proceso de modernización, ¿no? De la política, que es muy del siglo XVIII, se empieza a gestar, ya se consolida un poco más en el siglo XIX, cuando pues son incluidos, ¿no? Amplios sectores de la población en procesos de decisión política. No es que ellos tomen las decisiones, sino que la política de alto nivel empieza a jalarlos, empieza a necesitar de ellos para legitimarse, para sostener, ¿no? Sus proyectos, los forma como una base de apoyo y se entiende que tiene que ceder ciertas concesiones, ciertas demandas sociales para que esos regímenes, esos proyectos políticos pues puedan subsistir, ¿no? Y puedan desarrollarse. Entonces ya no es el individuo, bueno, más bien no es el político de élite, los grandes, en los grandes parlamentos donde se van a tomar las decisiones políticas, va a ser en los sindicatos, en las organizaciones obreras, ¿sí? En las urnas, por ejemplo, amañadas y lo que ustedes quieran, pero ya es abrir, ¿no? El ámbito de la política a los actores sociales. Y eso es muy moderno, ¿no? Porque de otro modo no hubiera podido sobrevivir la política moderna, ¿no? A los cambios que podemos ver a finales del siglo XX, perdón, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Las masas, perdón, la política o los políticos necesitan de las masas, y eso queda muy claro. Hay textos, ¿no? Como y ahorita se me olvidó, pero bueno, pueden leer a George Orwell o a Gustave Le Bon, que hablan de la psicología de las masas, perdón, ¿no? Es una relación psicológica lo que le da apertura a las masas, ¿no? Tratar de que el político les diga lo que quieren escuchar para que estén con él y marchen de la mano, digamos, hacia una meta política en concreto. Creo que esa es la fórmula básica de ese proceso. Pero bueno, por mi parte sería todo. Ya no quito más tiempo. Gracias, ¿eh? No, gracias a ti. Eder, Dina, estamos sobre el tiempo, pero bueno, para no dejarlos así. Breve, Eder. Sí, rapidísimo. Y dado para también darle continuidad a la intervención y a las réplicas que creo yo he recibido. Yo creo que en primer lugar, que me encanta de Esquilo, poniéndole en esta problemática de cómo traerlo a la actualidad, muy entrecomillado. Pues yo creo que este ejemplo de utilizar los marcos, en el caso de Esquilo, mitológicos, para afrontar, para acuñar conceptos, ¿no? Yo creo que es importantísimo, ¿no? Recurrir a Hesíodo y a Heráclito para enfrentarse a problemas de su presente, ¿no? Y dar lecciones morales o dar innovaciones literarias, etcétera, etcétera, ¿no? Y también creo que en el caso de los persas, que bueno, ya alguien aludió más a otra obra, cuando la guerra viene a ti, ¿qué le opones? ¿No? ¿Qué opones a la guerra? ¿No?
claro, tal vez mediaciones conceptuales, ¿no? Mediar esa actitud bélica en un entramado dicotómico ibris-libertad, oponer a la ibris bélica justicia. Entonces, claro, ¿no? Esas cuestiones de qué oponer conceptualmente cuando la guerra acude a ti, cuando la guerra toca tu puerta, y sobre todo para nosotros que probablemente estemos muy cerca de eso, creo que es importantísimo y ahí hay que recurrir a Esquilo. Ahora bien, tratando de ser puntual en el caso del descarte de la ibris, que era lo que yo planteaba, ¿no? Sí, habría que ser quizá más específico, ¿no? Yo hablaba, creo recordar, el caso concretísimo, o al menos haber hecho alusión del caso concretísimo mexicano, ¿no? De cuando en México a Trump se le tacha de loco, ¿no? De tener una ibris y en ese sentido empalmar, ¿no? Esto proviene obviamente de memes, de tertulias en los medios periodísticos, probablemente no muy ricas intelectualmente hablando, ¿no? Pero se da ahí y eso permea cierto ecosistema de opinión, ¿no? Entonces yo creo que a esto es a lo que me refería. Si se va a hacer un puente entre la ibris trágica, la ibris bélica y lo que nosotros pudiéramos estar presente y en cómo asimilamos esto, al menos en el caso mexicano, de obtener una descarga emotiva, es decir, no analizar y encubrir el análisis con un concepto como está loco, tiene una ibris, yo creo que no, al menos para mí, no me sirve absolutamente para nada. Gracias. Va. No, gracias a ti. Me llevo la tarea, ya me habías dejado pensando desde tu intervención pasada, cuál sería el opuesto a la ibris, ¿no? Porque no, parece ser que hay opciones. Dina, una preguntota. ¿Prefieres que dejemos tu intervención más bien como para empezar la siguiente sesión? Te usamos como... Es para que pongan su nombre en el chat a modo de pase de lista. No sí, sí. Va. Por Pero favor. sí te hicieron caso. De hecho, bueno, no sé si... No, todavía aún faltan poquitos, entonces por eso es lo que estoy solo eso. Va, perfecto. Te agradezco. Bueno, pues ya tenemos que despedir. Yo juraba que nos íbamos a ir antes, pero difícilmente nos alcanza el tiempo para estos temas tan ricos. Les agradezco a todos pues su participación, su interés. La próxima sesión va a ser la última, nos vemos prácticamente en un mes. Por ahí les pedimos una actividad a manera de cierre. Las indicaciones concretas se las haremos llegar en el Classroom para que sepan de qué va. No piensen que los vamos a saturar, no se trata de algo así súper exhaustivo, pero sí de cierta manera como para redondear pues todo lo discutido, ¿no? Y al mismo tiempo como para dar pie a lo que viene después, que si lo tienen presente sabrán que se trata de el coloquio y la presentación de sus ponencias, ¿no? Entonces, no sé, me va a saber a poco porque de hecho cada vez que hablamos de otras lecturas o ahorita que Eduardo sacaba el caso de los romanos, yo dije, híjole, es que se va a hacer necesario una segunda parte del seminario, ¿no? Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Más que agradecerles. Y reitero, las indicaciones se las haremos llegar en su momento. La próxima sesión, eso sí se los puedo definir de una vez, será Tucídides, ¿no? Entonces cerraremos este primer ciclo con Tucídides y de todos modos cualquier duda, cualquier pendiente que quede por ahí abierto, se pueden comunicar con toda confianza por correo o en el Classroom y pues nos estaremos respondiendo de ser necesario, ¿vale? Entonces vamos a dejar aquí.